Óscar Valdés Dancuar, de militar a empresario, de empresario a candidato a presidente regional, de candidato a ministro del Interior, de ministro del Interior a premier y ahora un futuro candidato al sillón presidencial el 2016. Conozca los planes políticos de este, ya confeso candidato, en una irreverente entrevista con Canal 41. En esta oportunidad nos encontramos con Óscar Valdés Dancuar. Él fue ministro del Interior y presidente del Consejo de Ministros. Muy bien, comencemos. Está entre una de sus prioridades presentarse para las próximas elecciones presidenciales 2016. Sí, efectivamente nosotros en el movimiento habíamos pensado lanzar una candidatura el año 2021, pero debido a que hemos tenido muchos requerimientos de diferentes partes del país, pensamos de que esto se debe adelantar y es por eso que Dios mediante y también viendo que ya hemos iniciado la recolección de firmas a nivel nacional, podamos presentarnos como movimiento, partido político y a la vez ofrecer una candidatura para la presidencia de la República el 2016. ¿Cómo piensa llegar al público? Un público más amplio, ¿no? Porque en otras entrevistas que he podido escuchar, usted menciona que no regalará nada. Esto suena no tan llamativo para los electores. ¿Cómo que no arreglará nada? Me refiero a, por ejemplo, en una entrevista con fideos como los candidatos comunes, ¿no? Tradicionales. Bueno, no, nosotros sí vamos a presentar una alternativa distinta, totalmente distinta. Creemos de que el peruano ya está buscando otro tipo de políticos, está buscando políticos que tengan decencia, que tengan valores, honestidad, que tengan una escuela de vida y que tengan no solamente una escuela, una hoja de vida, y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que conozcan los problemas que tiene el Perú y cómo solucionarlos. Yo creo que después de haber pasado un año en el gobierno, he podido ver desde adentro cómo se podría solucionar el problema del Perú, y creo que en ese sentido tenemos una visión muy clara de cómo solucionar todos los problemas que la población hoy día espera que se solucionen. Usted menciona mucho sobre los políticos tradicionales, que quiere cambiar la política tradicional en el Perú, ¿es verdad? ¿Qué es lo que le hace a usted diferente a los otros políticos? Bueno, que en principio yo he demostrado ya durante todo el año que he estado en el gobierno que tengo otra forma de solucionar los problemas del país, particularmente cuando estuve en el Ministerio del Interior y en la presidencia del Consejo de Ministros. Le he dado mucho pragmatismo a las soluciones, he gerenciado el Estado, tanto en un ministerio como en la PCM, que ve prácticamente todo el Estado en su conjunto. Yo lo que creo que el Perú lo que necesita es gerencia. Necesitamos más técnicos, necesitamos más gestión, no necesitamos tanta palabrería y tanta ideología. Es cierto que la política es importante y todos los hombres somos animales políticos, pero yo pienso que el Perú, de acuerdo a su situación que vive, la bonanza de lo que ha habido en los minerales, la cantidad de dinero que hay en la caja fiscal, los peruanos necesitamos gerentes que hagan trabajo en todos los ministerios, en todas las áreas, en energía, en transportes, en educación, en todas las áreas del quehacer humano, la inclusión social. Necesitamos gente que sea muy operativa. ¿Es usted nacionalista? Yo soy patriota. Yo siempre he sido, cuando me entrevistaban en Lima, me decían, ¿cómo quiere que se le recuerde como un patriota? Porque yo creo que la patria envuelve todos los nacionalismos. En el Perú hay varias naciones. Está la nación aymara, la nación quechua, la nación chanca. Somos un país plurinacional. Entonces, hablar de nacionalismo, ¿con cuál te identificas? Acá, en cambio, patria es el lugar donde todos hemos nacido. Y por eso yo me identifico como un patriota y vamos a inculcar mucho el patriotismo. ¿Casi tan patriota como el actual presidente Ollanta Humala? Bueno, yo pienso que el presidente Ollanta Humala, como otros presidentes, también han sido patriotas. Lo que pasa es que no lo han manifestado en la dimensión que yo estoy proponiendo ahora. ¿Cómo califica la gestión del actual presidente? ¿Es buena o medianamente buena? Yo creo que el trabajo del presidente y del gobierno es un trabajo que está siendo bien hecho. Lo que le falta al gobierno es comunicar. Lo he expresado en múltiples entrevistas, inclusive hice una autocrítica cuando fui primer ministro,
de que el sistema de comunicaciones que teníamos estaba fallando, y eso también se lo hice conocer al presidente en su momento. Por eso es que ahora puedo hablarlo libremente. Una cosa es llegar al gobierno con un equipo de comunicaciones que hace la campaña, y otra cosa es que a ese equipo de comunicaciones hay que cambiarle un chip, porque una cosa es estar en campaña y otra cosa es estar gobernando un país. Entonces, ustedes que son periodistas o estudiando para periodistas deben conocer muy bien que son cosas totalmente distintas, porque si bien es cierto en la campaña se hace una estrategia para comunicar, ¿no?, en competencia con otros candidatos, es diferente a comunicar de manera transparente a todo un país lo que se está haciendo. Y eso creo que falta cambiar en el gobierno y últimamente, en estas últimas semanas ya el gobierno, el actual premier, el mismo presidente, lo han reconocido públicamente. ¿Y qué le pareció el mensaje presidencial de Ollanta? Bueno, me parece que ha sido un mensaje sobrio, nada espectacular, ninguna sorpresa, ninguna pepa, como dicen los periodistas, pero sí fue un mensaje que me parece que han habido algunas omisiones, o por lo menos se ha debido detallar más algunos aspectos que señaló el presidente, porque el pueblo hoy día reclama una mayor conocimiento de los detalles. La gente ya no quiere que le digan vamos a hacer tal cosa, sino cómo la vamos a hacer, en base a qué vamos a hacer, porque ya somos muy incrédulos de las promesas. Entonces me parece que si bien es cierto, lo que dijo el presidente Ollanta está basado en un trabajo serio, también es cierto que la comunicación fue muy general, ¿no? Usted como próximo candidato para las elecciones presidenciales, ¿cuáles cree que sean las soluciones para el progreso del Perú? Bueno, en primer lugar hay que ordenar la casa. La inseguridad ciudadana hay que resolverla. La inseguridad ciudadana se va a convertir en una lacra como se ha convertido el narcoterrorismo. Creemos que y el pueblo está pidiendo soluciones concretas a ello. De los 7 ejes que ha mencionado el presidente, casi todos están hechos. Yo lo que sí recomiendo es de que en vez de, a veces el dar órdenes, el sacar leyes, es solamente el 1% del cumplimiento de un trabajo. El 99% es cómo se ejecutan. En el Perú tenemos muchísimas leyes. En el Perú lo que falta es el cómo hacer. Y creo que ahí está la solución de los problemas del país. Y yo partiría por la inseguridad ciudadana, el tema del narcotráfico, el terrorismo, y por supuesto que la inclusión social deberíamos ya no llevarla solamente al asistencialismo, sino a crear oportunidades para todos, ¿no? Luchar, en otras palabras, contra la desigualdad social. Mencionó ahorita comenzar por ordenar la casa bajo diferentes temas, ¿no es cierto? ¿Usted considera que tiene la capacidad para liderar esto? Yo creo que sí, porque ya lo he hecho. Cuando he sido primer ministro he manejado el Estado, porque una de las condiciones que tuvimos con el presidente Ollanta fue que él se dedicaba a hacer la política y yo me dedicaba a hacer la gerencia del Estado. Y en muchos aspectos nosotros hicimos cosas que hoy día se están haciendo. Por ejemplo, ¿no?, se habla mucho del equipamiento de la policía hoy día. El sistema AFIS, que es el sistema de huellas digitales, el IBIS, que era de balística, las plataformas de comunicaciones, los patrulleros inteligentes, todos se hicieron durante mi gestión del ministro del Interior, que hoy día recién están llegando y otros ministros se están beneficiando con los logros en buena hora por el Perú. También en la PCM nosotros empezamos todo el trabajo del gobierno electrónico, hicimos todo el trabajo de Devida, nuevamente con la erradicación de las hojas de coca, hicimos una nueva estrategia para el BRAEN, acercando el Estado, y así le podría mencionar en cada uno de los aspectos, y nosotros le dimos mucha operatividad al Estado. ¿Usted considera o cree, está seguro de lanzarse de forma rápida a esta piscina electoral? Porque en el 2010, cuando fue candidato para la elección a la presidencia regional de Tacna, creo que los resultados no llenaron sus expectativas. Yo pienso que sí, y sobrepasaron mis expectativas, porque yo hice una carrera muy diferente, una campaña política muy distinta a los demás candidatos. En principio yo no pinté ninguna pared, por respeto a mis conciudadanos de Tacna y por respeto a la ciudad. Usted no encuentra ninguna pared que esté pintada con mi nombre. Segundo lugar, yo no gasté un centavo en la campaña, porque el que va a servir no tiene que pagar por servir. Tercero, yo hice campaña solamente los sábados y domingos, porque yo trabajo acá, yo soy un hombre de trabajo. Cuarto lugar, yo a la gente le dije la verdad.
Le dije que en Tacna ya no iba a haber una invasión más. Muchos dirigentes de la zona, de los que invaden terrenos, iban a pedirme para que sea su candidato, pero siempre y cuando les ofreciera eso. Yo le dije que no le iba a ofrecer eso, y yo me propuse solucionar 4 problemas concretos: las 2 carreteras, la Tacna-Colpa-La Paz, la Tacna-Candarave-Ticaco binacional, el problema del agua y el problema del hospital. Esas son las 4 ofertas que yo hice, y a pesar de que yo no hice ningún otro tipo de consultoría con las encuestadoras, yo quedé cuarto, con casi 13.000 votos, y 2 semanas antes ya estaba tercero. Lo que pasa es que al final se unieron 2 viejos candidatos y sacaron a uno, pero en verdad yo me siento muy satisfecho de esa campaña, porque yo no le mentí a nadie, no le fui a regalar nada a nadie. Siempre trabajó con la verdad. Y la gente me decía, ¿por qué usted no me trae, usted quiere ganar las elecciones, tráigame fideos? Yo le decía, compatriota, un paquete de fideo vale tu voto, tampoco te estimas, tu voto vale igual que el mío. Y la gente en la zona altoandina, a la cual tuvimos muy buena votación, me decían, efectivamente, señor, usted tiene razón. Entonces yo creo que yo estuve muy satisfecho, y ahora voy a iniciar una campaña nacional, como le dije, si es que logramos las firmas, que creo que estamos en un buen camino, para decirle a la gente la verdad. ¿Y cómo financiará esa carrera política? Igual como lo hice cuando estuve acá. Yo pienso que para la cuestión política, si bien es cierto se necesitan fondos a nivel nacional, nosotros vamos a ser muy transparentes. Aquellas personas que confíen en nosotros y que quieran dar un aporte, le vamos a entregar un certificado de aportación. Eso va a figurar en un libro de caja, y ese libro de caja se va a utilizar, toda la plata se va a utilizar en la campaña. Si sobrara esa plata, ya lo hemos dicho, nosotros no pasamos de una campaña a otra, van a ser donada todo el dinero que pueda sobrar. ¿Y para qué vamos a recibir dinero? Porque cuando se hacen los mítines se tiene que hacer pues los estrados, se tiene que poner la amplificación, se tiene que poner el micro, se tiene que hacer todas esas cosas, y eso está dentro del juego democrático en todo el mundo, y eso lo haremos con ayuda de terceros, que dicho sea de paso ya nos están ofreciendo, pero nosotros hasta que no tengamos la organización totalmente completa, con toda la gente que va a operar la tesorería, la economía, vamos a ser muy serios en eso, y que no pase pues como ahora, que al fin, después de las campañas aparecen gente que es millonaria, ¿no? ¿Considera que tiene muchas posibilidades de ganar? Lo digo porque candidatos comunes, tradicionales, como Toledo, Alan García y Keiko Fujimori, últimamente ligado a temas de narcotráfico, han tenido un bajón en popularidad. La única que estaría como contendora de usted sería Nadine, la esposa de su alumno. Bueno, yo ya la señora Nadine creo que ha dicho que no va a ser candidata, ¿no? Espero que, bueno, ella ya lo dijo públicamente. Yo lo que creo que en el caso de la candidatura, yo creo que los peruanos están esperando otra cosa. Ojalá que hayan más candidatos que ofrezcan honestidad, que ofrezcan decencia, que ofrezcan trabajo, que ofrezcan decir la verdad. Cuando fui ministro, mis jefes de prensa siempre me decían, usted nos da miedo, porque cuando usted va a los medios de comunicación, usted dice la verdad, usted no da vueltas, no rodea, ¿no? Y inclusive hubieron varios problemas cuando me manifesté sobre la Comisión de la Verdad, cuando me manifesté sobre el gobierno de Fujimori. Yo siempre digo la verdad y la seguiré diciendo. Y si eso le cae mal a algunos, yo creo que la gran mayoría de peruanos queremos que nos salen con la verdad. Y justamente mencionó en el esto de Fujimori, si era su vocación ser militar, ¿por qué se retiró? Yo me retiré casualmente por una cuestión de principios, y por Fujimori casualmente. Cuando yo estuve ya para ascender al grado de coronel, yo nunca perdí un ascenso, siempre ascendía número 1, estuve varias veces becado en el extranjero, y sin embargo me pusieron sobre la palestra a hacer la felicitación al Grupo Colina, una felicitación que les permitía ascender. Yo creía que mi obligación como oficial era preservar la imagen del ejército, y dije no firmo, y por no firmar me negaron el ascenso a coronel. Yo iba a ser uno de los coroneles más jóvenes del ejército, tenía recién 40 años, y sin embargo agarré y presenté mi carta de renuncia, porque no, de alguna manera, yo creo que era manifestar mi protesta como oficial del ejército. Me dolió mucho, por supuesto, como usted dice, era mi profesión, pero a veces uno hay que poner los valores, los principios por encima de los intereses que uno pueda tener. Y
sobre los últimos conflictos, tenemos por un lado la huelga de los médicos, por otro la reforma universitaria, ¿no?, que ha traído muchos jóvenes detenidos. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, la reforma universitaria yo pienso que debe hacerse, porque de alguna forma tenemos que controlar a las malas universidades. Hay universidades que se han hecho sobre el papel, que no tienen ni locales, que funcionan en comedores, sin sillas. Eso no puede seguir pasando. Ahora, la ley universitaria todavía no se ha terminado, está en plena discusión. Los peruanos tenemos que discutir, ojalá que inviten pues a los estudiantes, inviten a los rectores, aunque los rectores están en contra porque ellos quieren seguir manteniendo el statu quo, pero los estudiantes que conocen esa realidad, que se sienten burlados a veces por una mala preparación, deberían alentar una nueva ley de la universidad y aportar. Este es el momento de aportar, porque todavía hay muchos artículos que faltan discutirse en el Congreso. Entonces yo pienso que por ese lado, ¿no? Y por el otro lado, el tema de los médicos, me parece a mí que es justo los reclamos que están haciendo. Yo siempre he dicho, ¿de qué sirve tener un país con las arcas fiscales llenas si el país está en llamas? Eso no puede ser. Yo creo que el Estado de alguna manera ha tenido que tener una actitud más proactiva con el tema de los médicos. Los reclamos de los médicos del MINSA me parece a mí que es un reclamo justo, porque si uno ve lo que ganan los de salud es totalmente distinto. Tiene que haber una nivelación y tiene que haber un sistema pues integral, ¿no?, en el cual todos los peruanos podamos. A propósito, el día de ayer estuve en un hospital, tuve que llevar a un familiar en las altas horas de la noche, y me di con la sorpresa que el hospital realmente le falta equipamiento. Hay muy buena de la voluntad de los médicos, de las enfermeras, muy buena voluntad. Ellos están ahí prestos, pero le falta el apoyo. ¿Cómo puede ser posible que Tacna, teniendo tanto dinero en las arcas, no tenga un hospital de primera línea como tiene en otros lugares del país? ¿Cree que estos temas a veces se le salen de las manos al presidente Ollanta Humala? Yo creo que el Perú tiene muchísimos problemas, pero tiene más posibilidades que problemas, como decía Basadre. Si bien cierto es un problema, también es una posibilidad. Lo que está pasando, como digo, es falta de gerencia. Si los ministros son académicos, si los ministros son de exposiciones, de libros, de estadísticas, no solucionamos el país. Nosotros necesitamos ministros que sean más gerentes que políticos. Yo diría un 80% gerentes y un 20% políticos. ¿Avala la hoja de ruta que usa el presidente? Por supuesto que si yo fui uno de las personas que cuando hubo el tema de que el país se podía ir a la gran transformación, que era, en otras palabras, regresar a los años 70, a que el Estado tenga todas las empresas públicas y cosas así, había que seguir la hoja de ruta. Además, el presidente fue elegido por la hoja de ruta, no fue elegido por la gran transformación. Entonces, los peruanos debemos acostumbrarnos a que debemos exigir que los presidentes cumplan lo que nos prometen. Hasta ahora nadie ha cumplido lo que promete, salvo el presidente Ollanta, que está haciendo lo imposible para cumplir lo que prometió, salvo pues promesas que realmente han sido muy fuertes, muy duras de cumplir, como el balón de gas a 12 soles, pero el resto de cosas se está cumpliendo. Veamos hacia atrás los otros presidentes que ofrecieron, ahí más cerca nomás el presidente Alan García, ofreció no a los servicios, un montón de cosas que nunca cumplió, pero sin embargo el pueblo fue bastante, digamos, benigno en las críticas y en las exigencias, ¿no? ¿Usted sigue manteniendo contacto con el presidente? No, porque cuando me retiré el presidente me dijo, tómate unas vacaciones de 6 meses, un año. Yo le dije, presidente, yo voy a regresar aquí el 28 de julio del 2016 para acompañarlo y salir juntos, porque yo soy parte de su gobierno. De mí no van a escuchar ninguna frase contra el presidente Ollanta Humala, porque es una persona que yo soy agradecido a él y creo que está haciendo un trabajo por el país. Yo quisiera que lo ayudáramos un poco más para que haga bien su trabajo, mejor su trabajo. Y esas vacaciones que le dijo que se tomara, se debió porque usted hubo un tiempo en que se mantenía en silencio, no aparecía en los medios. ¿Por qué esa decisión? No, yo le dije al presidente también que cuando yo me retirara del gobierno, yo no iba a ser de esos ministros que salen a criticar, ¿no? Hay muchos ministros que no hicieron nada y cuando estuvieron en el cargo y cuando se salen del cargo son los que solucionan todos los problemas, ¿no? Entonces yo he dicho que cuando uno se baja del caballo ya no tiene derecho a opinar, uno debe hablar cuando está encima del caballo, cuando uno está encima de los problemas. Por eso he mantenido una actitud bastante responsable, me parece, a mi entender, de silencio, como debe hacer un premier que sale,
porque el premier todo lo que diga va a ser motivo de ruido político y eso le hace daño al Perú y al gobierno. Y lo voy a seguir así, por eso me estoy dedicando a hablar de mis proyectos, no de lo que puede hacer el presidente Ollanta hoy día con su gobierno. Y siendo instructor de Ollanta Humala, porque fue su alumno, ¿verdad? ¿Cómo era él de joven? Bueno, el presidente Ollanta, en realidad un medio sacó que era mi alumno, porque de repente alguna tergiversación hubo. Lo que sí ha habido es relación porque él es del arma de artillería, yo también. Entonces, normalmente los oficiales conocemos a los más antiguos, a los más viejos, los vamos mirando, ¿no? Porque conforme avanzamos en la carrera vamos viendo cómo se comporta. ¿Era un alumno brillante? Yo pienso que, mire, en el ejército realmente nosotros tenemos un dicho, que en el ejército no necesita gente brillante, se necesita peruanos de término medio, pero que tengan mucho cariño a la patria, muchas ganas de trabajar, que tengan otras características que no tienen otros peruanos, valor, ¿no? Entrega, sacrificio. Eso es lo que más necesitamos en el ejército, porque realmente pues para conducir las operaciones, si bien es cierto, es importante la estrategia, la táctica y de hecho uno la va aprendiendo en el camino, también es muy importante la valerosidad, ¿no? ¿Qué ganamos un ejército de puros intelectuales brillantes si no tenemos quien dispare un arma, ¿no? Para finalizar, algún mensaje a los jóvenes, ¿no? que en estas elecciones, en el 2016, piensan votar por usted. Bueno, yo le digo a los jóvenes que los jóvenes esta vez deben recapacitar su voto y deben votar de acuerdo a los perfiles. No podemos seguir votando por una cara bonita, una bonita sonrisa, sino tenemos que ver los perfiles. Si vamos a votar por un alcalde, tenemos que votar por un tipo de perfil, una persona que tenga mucho cariño a su comunidad, que sea un tipo que conozca de urbanismo, que sea un tipo que conozca de administración de municipio, de seguridad ciudadana en su nivel. Si queremos por un presidente regional, un hombre que tenga visión, que sea un estadista, un hombre que realmente proyecte a su región conjuntamente con las otras regiones para ver todo el empate entre el territorio y la gente. Si queremos votar por un congresista, tenemos que votar por una persona que tenga facilidad de palabra, que venda un producto, que concilie, que haga relaciones públicas, que hable, que tenga una capacidad de síntesis tremendo para hablar en el Parlamento, para que diga muchas ideas en pocas palabras. Eso es lo que necesitan los... En un Congreso mal visto en la actualidad. Por eso, porque no tenemos congresistas. Los congresistas he visto, le dicen tiene 2 minutos y en 2 minutos nunca terminan y siguen pidiendo 1 minuto y otro minuto porque no tienen capacidad de síntesis, no pueden en su cerebro hilvanar ideas muy concretas, ¿no? Yo creo que tendrían que practicar mucho Twitter, porque en el Twitter solamente tiene 140 caracteres. Usted utiliza mucho el Twitter, ¿verdad? Entonces, deberían utilizar para decir las cosas, porque eso es lo que necesitamos, hombres prácticos, conozcan la realidad, que conozcan de leyes, pero no, pues acá nosotros, hay gente que se presenta para alcalde, después se presenta para presidente regional, después se presenta para congresista, y la persona realmente nunca administró nada. Entonces, yo creo que los jóvenes hoy día, que yo pienso que no son el futuro, es el presente de la patria, los jóvenes tienen que tener otra forma de elegir y lo más importante es que deben empezar a participar en política. Porque es igual, ¿no? Uno dice, oye, la selección peruana nunca ha mejorado, no mejora, ¿qué pasa? No hay divisiones inferiores. Si los jóvenes no entran a la política, vamos a seguir con los mismos reciclados de políticos ahí dando vueltas. Van a ver ustedes estas próximas elecciones de Tacna, ¿cuántos vuelven a reciclarse? ¿Cuántos se vuelven a presentar? ¿Por qué? Porque no hay divisiones, pues. Nosotros vamos a seguir utilizando jugadores de 35, 36, 38 años en la selección, cuando deberíamos estar utilizando jóvenes de 18, 20, como hacen otros países. Yo creo que esa es una analogía muy importante y que los jóvenes deberían pensar así. Los jóvenes deben pensar que si ellos no intervienen, mañana van a ser los que van a estar critique y esto no va a cambiar. ¿En su partido van a usar a muchos jóvenes para diferentes puestos? Ya tenemos jóvenes que están yendo y con mucho gusto, y ellos van a tener un papel protagónico también. Creemos que el Perú debe tener diferentes etapas. Por ejemplo, ¿qué dijo el Papa, no? Ahora en Brasil? El Papa dijo los jóvenes, dijo, pues también los abuelos, dijo, porque los abuelos van a ser el ejemplo. ¿Qué hacían los indios, no? Los indios tenían su consejo de ancianos y tenían su gente, sus guerreros. Entonces, yo creo que hay cosas que en el mundo ya se han dado. Aquí en Tacna, yo pienso que los jóvenes ya tienen la obligación de participar y si no, van a vivir toda su vida. Creo que no hay una ideología política clara.
Es que nosotros no, yo pienso que los peruanos ya no estamos buscando ideología de izquierda, derecha. Los peruanos queremos que el Perú avance. Por eso en el movimiento cívico peruano nosotros estamos, como eje principal lo tenemos al maestro Basadre. El maestro Basadre no solamente estudió la historia, sino estudió mucho el porvenir. Entonces eso es lo que estamos inculcando a los jóvenes. Y Basadre tiene tres escritos o ensayos fundamentales. Un mensaje a la juventud que hizo en 1946, que tiene total vigencia hoy día, la promesa de la vida peruana y Perú, problema y posibilidad. Además de Basadre fue un muy prolífico escritor que tuvo muchísimas ideas, pero si queremos resumir a Basadre, Basadre fue un tipo muy práctico. Basadre fue un tipo que quería el progreso de los peruanos. Él decía, no, nos estamos preocupando de la rebelión de las masas, pero no nos preocupamos de la inacción de las élites. O sea, le echamos la culpa a todas las masas, todos le echamos la culpa ahora a los políticos, pero ¿y qué pasa con las élites? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con toda esa gente que tiene responsabilidad? No puede haber una familia sana, una empresa sana, una institución sana en un entorno que sea totalmente insano, ¿no? Usted nació en Lima, pero gran parte de su vida la ha pasado acá en Tacna, ha trabajado en Ceticos, en el comercio exterior. ¿Se considera un tacneño más? Bueno, ese es un privilegio, ¿no? Usted sabe que los tacneños, como yo le digo a todo el mundo, son los únicos peruanos que eligieron ser peruanos o continuar siendo peruanos. El resto hemos nacido acá, sí. Yo le tengo una gratitud tremenda a Tacna y por eso es que muchas veces he tratado de participar tanto en Concerta, cuando se logró la ley de la zona franca para Tacna, que no había una ley, porque todos los dispositivos legales que habían eran decretos supremos, que cualquier presidente lo cambiaba. Sacamos una ley del Congreso con más de 80 votos, no le costó a Tacna un sol no le costó, porque todos los que fuimos íbamos con nuestra plata. Después se han hecho cientos de comisiones que van con viáticos, todo, y nunca logran nada. Fui presidente de la Cámara de Comercio 4 años, fui secretario técnico de la macrorregión, fui también secretario técnico del Comité Patriótico para el Tratado del 29. O sea, siempre he tratado de devolverle a Tacna lo que Tacna me dio, porque Tacna me acogió con mucho cariño. Yo acá me he desarrollado, vine muy joven cuando era alférez de artillería acá, por los años 70. Tuve 3 años en Tacna y realmente una localidad, una ciudad que no conocí, me enamoré por su forma de vida de Tacna, porque Tacna realmente siempre ha sido ejemplo de patriotismo, ejemplo de valores, ejemplo de decencia. Y eso es lo que siempre me impactó, y por eso es que yo a Tacna siempre he tratado de devolverle. Y cuando me presenté a la presidencia regional que usted mencionó, lo hice para servir a Tacna. Lamento mucho que en esa oportunidad eligieran a otra persona, no me dieron la oportunidad de servir, pero me quedé muy contento de haber... Como los otros políticos que solamente entran para servirse ellos. Bueno, yo pienso que cuando he estado en el Consejo de Ministros, tanto como Interior como PCM, la gente se ha dado cuenta que conmigo no había corruptela, conmigo no he tenido ningún juicio por corrupción, ni siquiera un ápice, porque yo no recibía viáticos, yo no atendía a los proveedores fuera de la PCM, yo atendía a la gente con testigos. Todas las compras que hice en Interior las hice gobierno a gobierno, donde no hay comisión, y creo que eso ya lo hemos demostrado. Yo creo que el Perú sí es posible, yo creo que el Perú sí se puede hacer obra, el Perú sí puede cambiar, el Perú no es un país imposible, tenemos que los peruanos poner nuestro granito de arena, y por eso es que me he animado a hacer esto. Yo no necesito ya en mi vida, yo tengo mi vida lograda, yo tengo mis hijos ya grandes, tengo la posibilidad de vivir mis últimos años tranquilo, lo que quiero es servir a mi país, y si mis conciudadanos, mis compatriotas desean, lo voy a hacer con mucho cariño. 41, el canal del hogar. Esta fue la entrevista con Óscar Valdés Ancuar. Mucha suerte para las futuras elecciones. Muchas gracias.